¿Alguna vez te has preguntado si las creencias religiosas nacen del cielo o de nuestra propia necesidad humana de consuelo? Esa es la inquietud que abre el porvenir de una ilusión, una de las obras más provocadoras de Sigmund Freud, publicada en 1927. Este libro no solo analiza la religión desde la perspectiva del psicoanálisis, sino que la somete a una crítica radical. ¿Es la religión una verdad revelada o una ilusión profundamente arraigada? Con un lenguaje incisivo y sin rodeos, Freud se aventura en un terreno polémico: la religión como fenómeno psicológico colectivo. En este resumen, te llevaremos a través de las ideas claves del libro, su contexto histórico, su repercusión en su tiempo y por qué, casi un siglo después, sigue siendo tan vigente. ¿De qué trata El porvenir de una ilusión? Freud escribe esta obra en la madurez de su pensamiento, poco después de El yo y el ello, 1923, y en un contexto donde Europa está marcada por las secuelas de la Primera Guerra Mundial y los cambios sociales. Su objetivo no es atacar la religión desde una postura simplemente atea, sino explicarla, comprender por qué existe, qué función cumple en la sociedad y si tiene algún futuro. La tesis central de Freud es clara: la religión es una ilusión, y no una ilusión cualquiera, sino una construida por la mente humana para satisfacer necesidades psíquicas profundas, como la búsqueda de protección, consuelo ante la muerte y control frente a los impulsos. Una ilusión no es lo mismo que un error. No es necesariamente falsa. Una ilusión es una creencia nacida del deseo. La religión como proyección del Padre. Freud aplica aquí conceptos clave del psicoanálisis. Una de sus ideas más potentes es que la imagen de Dios no es otra cosa que una transposición del Padre protector de la infancia al plano espiritual. En la infancia, el Padre es fuente de seguridad frente a los peligros del mundo. Cuando crecemos, trasladamos esa figura a un Dios todopoderoso. Los dioses poseen los rasgos del Padre. Son exaltados, temidos, pero también protectores. Esta perspectiva conecta directamente con su teoría del complejo de Edipo y con la idea de que las construcciones religiosas son manifestaciones del inconsciente colectivo, nacidas del miedo, la dependencia y el deseo de orden moral. La religión como sistema moral. Freud señala que la religión cumple una función reguladora en las sociedades. Proporciona un código de conducta, marca lo que está bien y lo que está mal, y apela al castigo o al premio divino para garantizar su cumplimiento. En ese sentido, la religión actúa como una forma primitiva de ley. Es un sistema de control social basado no en la razón, sino en la creencia y el temor. El hombre solo renuncia a sus impulsos cuando está obligado a hacerlo. Esto para Freud no es algo intrínsecamente positivo. Si bien la religión ayuda a contener las pulsiones, lo hace apelando al autoritarismo y la superstición, y no al desarrollo racional o ético del individuo. ¿Es sustituible la religión? Aquí está el corazón del texto. ¿Puede la civilización prescindir de la religión? Freud plantea que sí, que es deseable y necesario, pero no será fácil. La religión está tan profundamente arraigada en el aparato psíquico humano que eliminarla de golpe sería como dejar a una civilización sin brújula moral. El camino, para él, está en la educación, la ciencia y el desarrollo del pensamiento crítico. Donde impera el saber, no hay lugar para la fe. Para Freud, el conocimiento científico y el análisis racional del mundo deben reemplazar el consuelo ilusorio de la religión. Esto no implica ignorar las necesidades emocionales humanas, sino abordarlas de una manera más adulta, madura y lúcida.
La civilización como represión necesaria. Uno de los aportes más interesantes de El porvenir de una ilusión es su reflexión sobre la relación entre cultura y represión. Freud anticipa en esta obra una idea que más adelante desarrollará en profundidad en El malestar en la cultura, 1930, que la civilización exige que reprimamos nuestros impulsos más primitivos. La religión, en este contexto, actúa como una herramienta simbólica que ayuda a soportar esa represión, ofreciendo sentido, consuelo y un marco moral que contiene las pulsiones destructivas del ser humano. La religión, entonces, actúa como una herramienta que permite a las masas tolerar esa represión, dándole un sentido trascendental. Sin ella, advierte Freud, podrían surgir nuevos conflictos si no se encuentra un sustituto ético racional. Cuando El porvenir de una ilusión fue publicado en 1927, causó un revuelo enorme, no solo por su crítica directa a la religión, sino por su tono desafiante y su análisis clínico de algo tan íntimo como la fe. En una época donde el racionalismo ilustrado aún competía con el dogma, Freud se alineaba claramente con la ciencia, pero sin despreciar la fuerza simbólica de lo religioso. De hecho, advierte que eliminar la religión sin ofrecer alternativas sólidas puede tener consecuencias peligrosas. Su visión influenció profundamente a los movimientos humanistas, al pensamiento laico y a una parte importante de la crítica cultural del siglo XX. ¿Sigue vigente hoy? Absolutamente. En un mundo donde conviven sociedades altamente científicas con otras profundamente religiosas, Freud sigue lanzando preguntas incómodas pero necesarias. ¿Por qué necesitamos creer? ¿Qué función cumple la fe en tiempos de crisis? ¿Puede una sociedad vivir solo del conocimiento? La crítica de Freud a la religión como ilusión sigue provocando debates. En tiempos de auge de teorías conspirativas, fanatismos y posverdades, su defensa del pensamiento racional y el autoconocimiento resulta más actual que nunca. No podemos prescindir del esclarecimiento de las ilusiones si queremos madurar como especie. Freud no fue un cruzado contra la religión, fue un analista de su naturaleza. Su mirada crítica no es nihilista, sino profundamente ética. Busca una humanidad más lúcida, menos sometida al miedo y más conectada con la verdad, aunque duela. El porvenir de una ilusión no es solo un ensayo sobre la religión, es un llamado al crecimiento psicológico y social, a dejar de creer por miedo y empezar a pensar por deseo de comprender. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué otras obras del psicoanálisis te gustaría que exploremos. Hasta la próxima.